Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Ocañas y tengo el privilegio de compartir el mensaje para las iglesias de Comunionet esta semana. Muchas gracias al pastor Sergio Scataglini por tenerme la confianza y por invitarme a ser parte de esto. Y yo me encuentro en la ciudad de Portland, Oregon, y desde acá les estoy trayendo el mensaje. Bienvenidos sean todos. Yo no sé si usted es la primera vez que asiste. Bienvenido. Si ya tiene tiempo viniendo, bienvenido. Si necesita más información de este ministerio, entre a comunionet.com. ¿Ok? Y bueno, en este día, tarde, noche, no sé, ahora sí que donde usted se encuentre, yo quiero compartirle este mensaje. Lo he titulado Movidos por compasión. Movidos por compasión. En Mateo 9, 35 al 37, nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Escuche eso, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y un predicador dijo por ahí: y los que hay son flojos. Bueno, eso no ahí donde usted está, en otro lado. Pero dice después el verso 38: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hagamos una oración. Señor, bendice esta palabra, abrimos nuestro entendimiento, nuestro corazón. Queremos recibir de ti, de tu Espíritu Santo, una revelación fresca, Señor, algo que nos ayude, Señor, en nuestro crecimiento espiritual, y a la vez, Señor, que nos mueva, Señor, a tener compasión por las almas que se están perdiendo y traerlas a tu reino, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire qué hermosa esta escritura. Vemos que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Yo quiero aquí hacer un punto, una pausa, a poder comentarle algo importante. Jesús no hacía y no hace él distinción de personas. Él iba a tanto aldeas como ciudades, como lugares de ricos, lugares de pobres, a comunidades de multitudes, como a lugares en donde había poca gente. Jesús no hacía diferencia de nada. Mire cuántas veces en la vida nosotros tendemos a hacer diferencia a veces de la gente. A veces como vemos vestido a alguien es como lo tratamos. Fíjense que a mí me pasó en algún tiempo que no estuve dentro del ministerio. Bueno, seguía trabajando en el ministerio, pero estuve trabajando también secularmente una etapa de mi vida, y estuve trabajando en una joyería, y en esa joyería yo veía que depende, mis compañeros de trabajo, los otros vendedores, depende de cómo estaba vestida la persona que entraba a la joyería, a la tienda. Era como ellos los trataban, y yo no hacía diferencia de nada. Yo siempre me ha gustado tratar a todos igual, darles su lugar, respetar a todos. ¿Y qué iba haciendo? Que al final del día, casualmente, ¿verdad? Yo tenía más ventas. Al final de la semana yo era el que más comisiones se llevaba. ¿Por qué? Porque no hacía distinción de personas. A todos los trataba por igual. Yo quiero decirte que si estás en Cristo, necesitamos aprender a tratar a todos los demás como si fueran oro. Amén. Y bueno, vemos entonces que Jesús iba por todos lados enseñando, predicando. Fíjese que en este capítulo Jesús vuelve a repetir, como quiere él establecer un punto, la importancia de su mensaje, porque vemos en los capítulos anteriores cómo Jesús predicaba, sanaba. Vemos testimonios de milagros. Vemos cómo Dios iba por todos lados ministrando, sanando, hablándole, predicándole a la gente. Y aquí en este capítulo, fíjense qué hermoso cómo termina Dios hablándonos de que hay una gran labor para hacer, y Él nos necesita a ti y a mí para que podamos hacer esa obra del reino. Amén. Y mire, Jesús, vemos que él se preocupó inclusive por ir a las sinagogas a predicar. Tampoco él tenía problema de entrar en las sinagogas. Él entraba en todo lugar de adoración también. A él le gustaba poder enseñarle a la gente y atraerlos hacia el Padre.
Y mire, vemos que Jesús se compadece. Yo quiero hablarle de la importancia de compadecernos de otros. Dice que Jesús se compadece y estaba preocupado por ellos, ¿verdad? Lo vemos en el verso 36. Dice que tuvo compasión de ellos. Y fíjense, esta compasión no nos habla de una compasión temporal como cuando, no es lo mismo de cuando Él sanó al ciego o al cojo o cuando sanó a alguien, ¿verdad? Pero esto era algo más profundo. A Él le preocupó ver a esta gente ignorante y verla sin un cuidado, ¿verdad? Y listos para morir por falta de no tener visión. Note que Jesús es un amigo muy compasivo para todas estas almas preciadas. Fue la compasión por las almas lo que lo trajo del cielo a la tierra y de ahí a la cruz. La miseria es el objetivo de la misericordia. Escuche eso, la miseria es el objetivo de la misericordia. Y las miserias de las almas pecadoras y autodestructoras son las mejores miserias. Jesús se compadece más de aquellos que menos se compadecen de ellos mismos y por lo tanto nosotros, usted y yo, también debemos hacerlo. Mire, la compasión cristiana más grande es la compasión por las almas. Eso es ser más como Cristo. Ahora veamos qué es lo que movió a Cristo a esta compasión. Dice primeramente que porque estaban desamparadas, en otras versiones dice agobiadas, otra versión confundidas, débiles. Así se encontraban, en otras palabras, las ovejas, las personas alejadas unas de las otras, extraviadas. Ellas necesitaban ayuda para su alma y no tenían a su alcance nada o alguien que les pudiera ayudar. Mire, yo en algún día tuve oportunidad de ver a las ovejas, los animalitos, y es cierto que son los animalitos que son más distraídos, los que en cualquier momento se pueden ir por ahí y ya se les olvidó que eran parte de un remanente y de repente se pierden, se extravían y no saben después cómo regresar, cómo volver a agarrar su camino de regreso. Y mire cuántas veces eso es un ejemplo de la gente el día de hoy. De hecho, Dios, como nos alcanzó a nosotros, quizás te alcanzó a ti cuando estabas perdido también ahí en el mundo, en los vicios, sin tener a Dios, sin conocer de su amor, mas sin embargo Él te alcanzó con su amor. Así es que vemos que Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, agobiadas, confundidas y débiles. Nosotros también debemos tener ese corazón compasivo. También dijo que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mire qué importante que los pastores, aquellas personas que Dios ha establecido, la importancia de que existan, porque si no las ovejas no saben a dónde ir, no saben cómo conducirse, ¿verdad? Así es que es importante que cuando una oveja está perdida, está necesitada, está expuesta a peligros, el pastor es el que está ahí para traerla de regreso. Así es que vemos la importancia de que haya pastores entre nosotros. Y mire, Jesús animó a sus discípulos a orar por ellos. Algo que me llama mucho la atención es que en Lucas capítulo 6 versos 12 y 13 nos explica que Jesús pasó toda la noche orando. Escuche esto, Jesús pasó toda la noche orando. Dice en Lucas 6, 12 y 13, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y mire, antes de enviar a sus discípulos, Jesús dedicó un gran tiempo en oración a solas. Note que debemos orar por aquellos por quienes nos compadecemos. Si usted se compadece por un amigo, por un compañero de trabajo, por un familiar, comience a orar por ellos. La compasión debe empezar en nuestro tiempo de oración. Necesitamos pasar más tiempo en oración. Y bueno, ya se me fue el tiempo, pero quiero terminar con esto. Hay 4 cosas que yo veo que Jesús hizo aquí. Una de ellas, primeramente, llamó a sus discípulos. Después de haber orado toda la noche, Jesús llamó a sus discípulos, les dio autoridad, número 2. Número 3, los envió
Y número 4, les dio instrucciones. Esto lo vemos en Mateo capítulo 10, versos desde el 5 hasta el 8. Y primeramente el verso 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y en los versos del 5 al 8 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿verdad? Y ahí nos menciona todas las instrucciones que les da. Y dice: y predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Escucha esto, fíjate, el mensaje, el predicar no es difícil. Jesús les dijo, nada más digan, el reino de los cielos se ha acercado. Pero después la acción, eso involucra mucho más cosas. Les dijo, sanen, limpien, resuciten, echen fuera. Fíjense cómo es tan fácil el mensaje de nuestro Dios. Yo quiero que en este tiempo, en este momento, oremos y le pidamos al Señor que así como Él usó a sus discípulos, nos use a nosotros también para alcanzar a aquellos que se están perdiendo. Señor, gracias por este mensaje. Gracias por esta breve palabra que nos enseña cómo fuiste movido a compasión por los demás. Gracias porque tú nos impediste inclusive que oremos al Padre para que envíe más obreros a su mies. Pero Señor, queremos decirte que aquí estamos, aquí estoy yo y aquí están mis compañeros, mis hermanos en Cristo. Estamos dispuestos, Señor, a decirte sí y a ir, Señor, por la gente que se está perdiendo. Yo oro para que comience a haber un espíritu de compasión en nosotros, Señor, como nunca antes. Que cuando vayamos por las calles veamos la necesidad y sintamos, Señor, en nuestro corazón esa misma compasión que Jesucristo sintió por otros. En este momento, Señor, yo declaro, Padre, que vamos a ser movidos por compasión, Señor. Vamos a ser movidos por compasión. Vamos a llevar tu evangelio a toda criatura. Y Padre, no nada más hablando, Señor, pero testificando con poder, Señor. Declaramos que va a haber sanidad de enfermos, que vamos a sanar a leprosos, vamos a resucitar muertos, vamos a echar fuera demonios. Señor, yo declaro, Señor, una autoridad nueva sobre nuestras vidas, así como la diste a tus discípulos. Así la recibimos en este momento. Vamos, recibe ahí esa autoridad que Dios te está dando para sanar a los enfermos. Quizás dices, yo ya había orado antes por alguien, pero no había sucedido nada. Ahora recibe esa autoridad con la cual vas a empezar a ver el poder de Dios, y a través del poder de Dios la gente va a creer y va a venir a sus pies. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga mucho. No se desconecten de Comunionet, sigan aquí y nos vemos primero Dios la siguiente semana con el pastor Sergio Scataglini. Ha sido un honor para mí darles la palabra en este día. Dios los bendiga. Hasta luego.